FM 89.1, Radio Universidad. Señor Gianca, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, acá andamos. Quedamos la vez pasada con bastante tela para cortar, Sí. Un tema tan crítico y tan conmovedor, ¿no? Como el discurso del odio. Nos habíamos metido ahí en el discurso del odio que siguió escalando esta semana, ¿no? Porque la pausa son 5 minutos, ¿no? Decía la publicidad. Y después como que se redobló el discurso del odio, ¿no? Es como que hay algo que es más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? No sé, pregunto. ¿El odio es más fuerte que el amor? No. No. No, yo estoy convencido que no, quiero decir, de hecho, si uno analiza el total de la población mundial, lo que predomina es el amor. Sí. Yo lo que creo es que el odio... Tiñe más. Sí. Y no sé si se cura. ¿Se cura el odio? Sí. Sí. Ah, bien. Claramente, digo, una sociedad como la que estamos viviendo tiene tanto odio porque está, y es un poco de lo que quiero charlar hoy, ¿no? Digo, está maximizado a través de tecnologías que lo incrementan. Sin esas tecnologías que lo incrementan, el odio no tendría demasiado lugar. Sí, porque además a vos te llegan, por esto de la historia de las redes y demás, te llega lo que vos querés escuchar, por los famosos algoritmos. Entonces, si yo te digo que ese mate que tomaste está amargo y te llegan 18 mensajes de lo mal que hace el mate amargo, y seguro que el que te dio el mate es carne de cañón, ¿no? Es malo, es loco o tiene mala intención. Son como las tres precauciones que toma cualquier persona ante algo que le hace ruido, ¿no? Si el otro no está de acuerdo conmigo, es malo, está mintiendo, tiene mala intención. Está desinformado también. Ahora, puede ser. eso que yo te digo, ¿necesariamente tiene que ser verdad? ¿O el odio se incrementa más cuando meto en la mentira en el medio? Yo creo que el odio, lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Digo, en términos de condición humana, la violencia, yo decía que va bastante en contra de la condición humana, que la condición humana, si es que hay algo que se pueda parecer a la condición humana, yo creo que sí, que hay algunos comunes a la humanidad, digamos. El uso del lenguaje es uno. Bueno, la mentira y la violencia van en contra de esta condición humana. La violencia, claramente, atentando contra la integridad humana y contra la forma en la que los humanos vivimos en el planeta hace rato. Y la mentira viene a ayudar a la violencia, digo, ¿no? No puede haber violencia sin mentira, ¿no? Esto de violencia es mentir, yo creo que sintetiza en una frase algo que es importante. Ahora, una cuestión es una mentira o una violencia reducida a la relación interpersonal. Otra cosa es una mentira o una violencia maximizada por las tecnologías de la información y la comunicación. Acá el compañero Jorge, off the record, decía, ¿por qué esta pasión por el fútbol? ¿Qué es lo que nos lleva a que, a pesar de crecer... Que nos cambie el ánimo, ¿no? Para bien tremendo. o para mal, de acuerdo a un resultado del partido de fútbol. Y yo pensaba, digo, bueno, a mí me pasa la pasión con otras cuestiones, pero como no están maximizadas por las tecnologías, no tienen tanto impacto. Ahora cuando, digo, ¿qué pasaría si el fútbol no está siendo transmitido y puesto en las redes como lo es, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría con el fútbol si no es un negocio en el que tiene millones de dólares atrás? Bueno, yo creo que sería apasionante, pero sería apasionante como el hamburga, el hockey, porque esta pasión y el estado de ánimo de un lunes, de un hincha, y ahora hablemos de hoy es un lunes post superclásico, donde el ánimo del hincha de Boca está por el cielo, el ánimo del hincha de River por el subsuelo, todo por el resultado del partido, y es algo que viene de décadas del 30 y 40, cuando no existían redes sociales. La diferencia está en que esperaban el gráfico del Yo día lo soluciono lunes. con que es parte del acervo cultural de este país, de la gran mayoría, no todos sienten lo mismo, pero sí es verdad que es parte de nuestro gen, ¿no? No sé si... Es parte de nuestro gen, demasiado... insisto, maximizado por las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy son mucho más grandes, antes era el gráfico, sí, pero, y era el pero estadio. hablemos de igual, un ejemplo tuyo que hoy estabas mal por la lógica de la derrota de River. Sí. Cuando no existían las redes sociales, las derrotas en la década del 80, 90, te ponías igual de mal. Sí. No existían las redes sociales, pero existían los medios de comunicación. Ah, eso sí. Bueno, había otras tecnologías para maximizar esas cuestiones, esas emociones, pero sin esa tecnología, sin el mundial, saquemos la tecnología, sin el mundial de fútbol como un hecho que
permite maximizar y aumentar esas emociones, no sé si el fútbol sería tan importante, ¿no? Pero nos estamos corriendo, digo, igual me están llevando al campo de fútbol del que entiendo bien poco y voy a estar terminando diciendo barbaridades en 2 segundos, no quiero meterme por ahí. Sí quiero meterme en esto, digo, ¿no? La violencia y la mentira como 2 cuestiones que atentan a la condición humana y que cuando son maximizadas y aumentadas por tecnologías, varias, digo, el estadio puede ser una tecnología, puede ser pensado como una tecnología, pan y circo, ¿no? Si no había red de comunicación, pero ya había un evento cultural que ponía ahí y que hacía que las emociones sean más verdaderas que los hechos. Porque esta es la otra cuestión, ¿no? Esto que decías del mate y demás, bueno, claramente, ¿cómo se corre un rumor? ¿Importa que sea verdad o que sea mentira lo que dice el rumor? No, importa que coincida con las emociones predominantes en la población. Estamos en la era de la posverdad también, ¿no? Entonces digo, esta idea de la posverdad. Bueno, ahí yendo a la tecnología y poniendo la tecnología en su cosa más sencilla, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho, que he citado varias veces, Bateson, ¿no? Sí, en general cuando el auto desplaza el carro. Una vez que llegamos al automóvil, es difícil que después querramos ir al carro, porque la verdad que es bastante más fácil cargar nafta que darle de comer al animal, mantenerlo, es más eficiente. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene un auto, no? Entonces es difícil que cuando una tecnología supera a otra, la otra se conserve. Cuando nosotros hablamos del lenguaje humano, es en cierto sentido una tecnología que nos permite traer a los objetos sin tenerlos, que nos permite entendernos con los otros, generar realidades muy complejas. Teóricamente, todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal, cuando aparece el lenguaje verbal, decía Freud que quizás aparece el lenguaje verbal cuando ante un insulto, ante un hecho de violencia se responde en vez de con una piedra, con un insulto, ¿no? La palabra mejoró un poco. Como siendo capaz de reemplazar al hecho de violencia, ¿no? Qué loco, porque después la palabra muchas veces te lleva a ese incidente de violencia. Y ese es el problema de las palabras cuando se corren de su lugar, ¿no? Pero para terminar esta idea, que es bastante difícil, cuando aparece el lenguaje hablado tendría que haber desplazado al lenguaje no verbal, pero esto no pasó. Sigue siendo importante la comunicación persona a persona y el lenguaje no verbal, porque es lo que nos permite determinar si es mentira o no es mentira lo que nos dice el otro. ¿De qué manera uno sabe que lo que me está diciendo el otro es verdad? A veces no se puede comprobar. No se puede comprobar, pero sigue habiendo un flujo de comunicación no verbal, una semiótica, si me permite ser un poco específico, más allá de los signos, digamos, que hace que si la persona tiene un tono de voz, una cara, una posición, etcétera, que no es coherente con lo que dice, yo le crea menos. Por eso es importante, cuando se miente, tratar de controlar esas cuestiones. Ahora, en los medios de comunicación, el cuerpo del otro, como el testigo de la verdad, está como bastante desaparecido o al menos manipulado. Y empiezan a aparecer con más fuerza las palabras y las formas en las que yo pongo en el lugar del cuerpo del otro, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien dice una noticia y no identificamos quién la dijo, cuándo la dijo, bueno, ahí tenemos que empezar a pensar si el mate amargo hace bien o hace mal. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Claro. ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Tenés que ir interpelando cada cosa para ver de dónde viene. Y esto es lo que se pierde. Yo creo que en las noticias falsas, claramente, cuando uno recibe una noticia falsa... Ahí coincido con vos con que las redes juegan un papel fundamental. Porque si yo veo en Twitter hoy que Valencia le ganó 4-3 a Barcelona, no dudo que fue así. Ahora, a mí cuando empecé a laburar de esto, tuve que llamar al canal de España, que la secretaria le preguntó al periodista deportivo, y el periodista deportivo corroboró y dijo los goles los hizo tal, tal y tal, y yo ya tengo una fuente mucho más cercana para creer. Hoy si yo pongo, dentro de un rato pongo, la AFA cuestionó el 1-0 de Boca ayer, y van a jugar el partido nuevo. Mucha gente seguramente replicará eso. Nadie va a preguntar, che, ¿será verdad esto? ¿Para qué lo busco en otro lado? O son pocos, algunos sí lo van a hacer. Y ahí es donde las palabras que tanto nos ayudan a construir humanidad nos pierden en nuestra propia humanidad y nos quedamos en un mar de palabras que solo se contrastan con palabras. Pero también la normalizamos la mentira, ¿o no? Claramente yo creo que si mentir fuese un delito, digo, yo creo que tendría que ser delito mentir en ciertas situaciones, digo. Sí. Cuando uno tiene acceso a mucha población y lo que dice pone en riesgo a la población, digo,
Si nosotros nos ponemos a decir que va a haber una corrida cambiaria, podemos llegar a generar un problema, digo, Sí, si claro. lo decimos en el Sí. lugar indicado, el modo indicado. Sí. Si decimos que el barbijo protege o no protege, y eso es mentira, Claro. podemos llegar Si a generar decimos un que problema. Sí, la tomar vacuna. lavandina hace Claro. bien para Claro. curar Digo, enfermedades, también no es, ahora, hubo sanciones penales, hubo No hay sanciones nada, al contrario, económicas, no hubo un crecimiento de la gente que mira a esa gente. Entonces, ¿por qué? Y porque dicen algo que quiere escuchar. Ahora Claro. bien, si no generamos algunos modos de control social de la mentira, que pueden ir desde estrategias educativas, ¿no? Hace un par de años hablaba con una colega que estaba estudiando el tema de la educación en Finlandia y me contaba que habían abandonado el tema de rankear bien en la PISA, en la evaluación que se hace todos Sí. los años para preocuparse de temas que tenían que ver con el interés nacional. ¿Cuál era el tema que habían elegido 2 años atrás, antes de la pandemia justo? Las noticias falsas. Las Las noticias falsas y cómo hacer para identificar, cómo hacer para, ante una noticia y un dicho, preguntarnos básicamente esta cuestión esencial en la comunicación humana, que es que todo lo dicho es dicho por alguien, ¿no? Sí. Ahora yo pensaba, porque es como decís vos, también te puede, es como decís, se murió una persona, un pibe que tomó lavandina porque le dijeron en la tele que estaba bien, y la madre le dio porque creyó que estaba bien y terminó muriendo. Ahora después tenés otras que son un poco más orientadas, no sé por qué lo hizo esta mujer, que lo que dijo es supuestamente, yo no creo que ella lo haya dicho para que un pibe tome y se muera, pero terminó provocándolo. Después hay otras que están orientadas a Sí, provocar perdón, algo. pero eso también, obviamente que no tenía la intención, pero es como manejar a 150 kilómetros por hora en Sí, una calle. quiero hacer la que no diferencia podés. con esto. Porque Jorge. vos manejás a 150 kilómetros La por hora, intención sí, no importa. no querés matar, pero tenés que saber que podés matar, ¿no? Por eso digo, pero la diferencia está, lo decía con el triple crimen de Forza, ¿se acuerdan de ese triple Sí. crimen? Que dijeron que había sido Aníbal Fernández, que era la morsa, Claro. y no. El tipo pierde una elección. Digo, no es tan grave como perder la vida, pero fue orientado y fue dicho a propósito para El que el obje- tipo pierda la elección. El objetivo de la mentira se El cumplió. objetivo de la mentira se cumplió. No. O el otro que te dice, estuve secuestrado a un tipo en mi casa hasta que empiece el programa de la nata. Y lo estaban buscando por todos lados, el tipo, y él lo tenía secuestrado en la casa. O sea, no está bien. No es muy distinto, en definitiva, decir que alguien es una rata y que entonces uno puede matarla porque es una rata. Bueno, ahí tenés. Termina así. Yendo yo digo, si nosotros queremos, y porque después se concentra todo el tema en el discurso del odio, y si prohibimos el discurso del odio, y si entonces si prohibimos estamos en contra de la libertad de expresión, llegamos a esas discusiones, porque no damos las discusiones más básicas, que son, ¿cómo hacemos para controlar, ya sea a nivel personal, digamos, para que una persona tenga mayor capacidad crítica ante una noticia y pueda evaluar quién dijo y por qué lo dijo, o a nivel, que no se puede reducir a eso, digamos, porque no podemos dejar en manos de la población que esté todo el tiempo bombardeada por noticias falsas y que tenga más capacidad de detectarlas, ¿no? Sí. El asunto es que deje de haber noticias falsas y que cuando hay noticias falsas, las herramientas que tenemos para controlar esto se utilicen. Porque, insisto, yo creo que debe haber herramientas, ya sea de ética periodística, no sé, de dignidad de las personas, de distintas cuestiones, de pluralidad de medios. Porque esta es la otra, digo, los medios tecnológicos. Decía, bueno, ¿por qué todo el mundo está apasionado con el fútbol? ¿Pasaría lo mismo si en lugar de las transmisiones deportivas ser un 80% de fútbol y un 20% de otros deportes, fuesen 10% de fútbol, 10% de hockey, 10%, no sé, Ahí otro te deporte? entra el tema económico en el medio. Sí, porque lo no, y hablamos al aparte ahí principio entra del otra programa. cuestión ayer sociocultural Argentina también, me parece salió- que es otro tema, porque lo del fútbol me parece que, insisto con eso, es Claro, parte eso de lo un... podemos para la próxima. Pero ayer, Sí. por ejemplo, salió campeón Argentina, campeón de América en el básquet, y casi ni hablamos. Y Manu Ginóbili, que decíamos hace un rato, le dieron el premio, entró al Salón de la Fama, y para nosotros es el deportista más importante de la historia. Pasó casi desapercibido. Sí, salió en algún lado, pero no con todo esto. Digo, ahí hay una cuestión económica también. La gente quiere eso, a la gente además se la retroalimenta con eso también todo el tiempo. Y vos ponés un canal de esto, y el 99% del tiempo están hablando de River y Boca. Por eso es importante Y una ni ley de siquiera de medios. fútbol, de River y Boca. Por eso es importante que haya una ley de medios que genere una pluralidad de fuentes de información y que Sí, no nos yo metan confi- en la coincido cadena con vos, de lo que da plata, entonces yo publico lo que da plata, porque así vamos a solamente publicar lo que da plata, solamente vamos a hacer lo que da plata, Sí, bueno. y nos vamos a encontrar que esa plata que se produce va a quedar en muy pocas manos. Es que pasa eso. Y va De a hecho, haber... hay una sola empresa que tiene todos los derechos del fútbol hoy, ¿no? Bien, entonces digo, con esa concentración, De y en cualquier sistema pasa esto,
Si un sistema X uno deja que se concentre todo en una sola parte, en una sola variable de todas las variables que conforman el sistema, la gente, los otros componentes del sistema van a quedar en condiciones de casi imposible vivir, digamos, de subsistencia y en algún momento que sea imposible la subsistencia. ¿No? Sí. Digo, con la soja, por ejemplo. Digo, si dejamos que, porque la soja es rentable, todo el mundo cultive soja y se cultive la soja con otras herramientas, digamos, como las semillas genéticamente modificadas y los venenos para... Bueno, nos va a pasar que los bosques, las distintas plantaciones, las formas de cultivo y de vida van a ser desplazadas por eso, porque eso es rentable. Sí. O si no, te doy otra idea, podés incendiar lugares para después sembrar. Es parte de lo mismo. Es buena idea. Entonces, ¿no? digo, nos vamos Y a ahí dejar tenés la manejar mentira, por y el ahí tenés la dinero. mentira también, ¿eh? Nos vamos a Porque dejar... ahí empiezan a buscar, ay, ¿quién habrá sido? ¿Cómo fue? Ah, no, en realidad fue el viento que lo corrió, dale. Y cuando salió una ley para que los terrenos incendiados durante 60 años no se puedan utilizar para plantar, hubo bloques enteros que no la votaron. Bueno, vemos entonces cómo las mentiras se sostienen y sostienen a algunos pocos interesados, porque hay mucho interés, ese poco interés de unos pocos y poco interés de unos muchos, ¿no? Entonces digo, si no ponemos a la mentira como una tecnología social capaz de sostener esta realidad en la que muy pocos son muy beneficiados y muchos son muy perjudicados, vamos a seguir dejando que corra, vamos a seguir diciendo, bueno, es un tema de dinero y está bien, porque el dinero está bien. Bueno, hay que pensar si efectivamente el tiempo es dinero o si con esa frasecita no nos han robado gran parte de la vida, poniéndola al servicio del dinero y poniendo a la mentira y a la violencia al servicio de esto, ¿no? Gracias por hacernos pensar. La seguiremos la semana que viene, pero sobre todo cuando uno se queda pensando permanentemente es cuando mejor encontramos lo propio, ¿no? Y en el pensamiento colectivo, porque después ahí está la otra historia, que cada uno cree que lo que uno propone o que lo uno siente es lo único y no es lo único, y muchas veces no es lo mejor, ¿no? Que esa es la historia, me parece. Gracias por la síntesis. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.